La Sociedad Deportiva Huesca quiere volver cuanto antes a la élite del fútbol español y para ello ha apostado por el que fue segundo entrenador de Javier Aguirre en Osasuna y Atlético de Madrid y que viene de hacer muy buen papel en la Liga MX, y precisamente para hablar sobre su trayectoria en la Liga Mexicana hemos traído al canal a un invitado top. Bienvenidos amigas y amigos a Deporte Aragonés, un canal de YouTube cuyas siglas bien podrían significar Deporte Americano. Como americano es el protagonista del vídeo de hoy, que no es otro que Nacho Ambriz, el nuevo técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, que viene de hacer una buena trayectoria en la Liga MX, es ex de América, ex de Chivas y recientemente campeón de Liga con Club León. Bueno, pues para conocer más a fondo la figura del nuevo técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, traigo un invitado de excepción a este canal. Está conmigo Marcos Reina. Buenas, Marcos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Y bueno, para los que no conozcáis a Marcos Reina, ha sido segundo entrenador en la Liga MX, pasando por Lobos, por Pumas y por Mazatlán. También colabora con ese gran medio de comunicación que es La Media Inglesa. Y bueno, también ha sido entrenador y periodista deportivo, si no me equivoco. ¿Algún dato que se nos pase y quieras añadir, Marcos? No, lo has dicho todo perfecto. O sea que aquí listo para a ver si te puedo ayudar un poco. Sí, sí, muchas gracias por echarnos un cable. La verdad que es un lujo tenerte aquí en el canal. Y bueno, ya para empezar, háblanos un poco sobre la trayectoria de Nacho Ambriz, cómo ha ido evolucionando, porque aquí en España es prácticamente un desconocido, digamos. Sí, bueno, a mí realmente me parece un muy buen fichaje por parte del Huesca. A mí era el entrenador que más me gustaba de México. Su equipo era el que más me gustaba verlo jugar. Aparte que sé que es un buen entrenador y que trabaja bien. De hecho, se nota mucho en sus equipos. Especialmente, él es un entrenador que fue pasando por diferentes equipos sin tampoco, ya le llaman romperla, ¿no? Sin realmente hacer algo muy importante. También es cierto que todo depende del equipo que tengas, que también allá en México hay ciertos equipos con mucho potencial económico que hace que prácticamente siempre acaben ganando los mismos. Los últimos años, pues los equipos más ganadores han sido Tigres o el América también ha ganado bastante, porque son equipos con mucho dinero. Ahora finalmente Cruz Azul ha ganado después de años, pero es un equipo que siempre estaba arriba con mucho dinero. Entonces, Ambriz no había estado en estos equipos con tanto potencial económico. Sí estuvo en el América, pero estuvo en el América en una época en la que él no era mediáticamente atractivo para la gente, porque aún no había hecho algo que a la gente le pudiera llamar la atención. Pasó luego por Necaxa, en donde le fue bien algún torneo y no le fue tan bien otro torneo, porque Necaxa es un equipo que ha fichado muy bien últimamente, pero es un equipo que ha fichado muy bien, hace grandes equipos y una vez ha hecho ese gran equipo y ha hecho ese gran torneo, como le pasó también con Nacho, que le fue una vez bien, pues luego venden todo. Y venden a la mitad de la plantilla y claro, el entrenador está vendido. Sí, sí, Y, difícil y construir, nada, sí. correcto. Y al final, pues fue llegar a León, donde ahí tenían buenos jugadores, en donde él también fue pieza clave para que funcionara, porque él se estuvo unos meses. De hecho, él creo que su primer partido con León fue contra nosotros y le ganamos en el minuto casi 90, 1-0, en un partido con lluvia. Y él lo que hizo fue, durante esos meses, al acabar, pues vio claramente que en el vestuario había que mover cosas, que igual había ciertos jugadores que no iban a contribuir, que igual pues tenían demasiado poder en el vestuario y se los cargó y empezaron a fichar y a traer jugadores más de su perfil y desde ese momento pues León fue el mejor equipo de los últimos 2 años o 3 en México sin ninguna duda, no solo por juego, que eso era sin duda, sino también por resultados. Consiguieron un título, pero luego fueron el equipo con más puntos cada año, muy sosteniblemente, ¿no? Porque ¿cuál sería el modelo de juego de Nacho Ambriz? Pues a él le gusta mucho el juego asociativo. Él es un entrenador que generalmente ha jugado más en un 4-3-3, era quizá el sistema que más utilizaba, pero en cambio en León no ha estado jugando 4-3-3, ha sido un 4-4-2, pero muy móvil, muy versátil. Eso era
era un equipo que se iba amoldando, ocupando espacios en función de las cualidades de sus jugadores. Por ejemplo, pues igual uno de los primeros torneos jugó es Wilson Tesillo, ¿no? O sea, se llama Tesillo, pero ahora dudo que se llama Wilson de nombre. Que es central zurdo o lateral izquierdo, que de hecho ahora está siendo titular en la Copa América, o ha sido titular en la Copa América con Colombia, que es un central, pero que él lo reconvirtió a lateral izquierdo. Y generalmente pues, salían de tres, con los dos centrales más Tesillo como salida de tres con él, en donde reconvirtió en otro torneo a Jairo Moreno, que es también un colombiano extremo izquierdo, lo reconvirtió en un lateral izquierdo. Entonces acababa siendo un puñal por fuera el lateral y ya no hacían salida de tres con el lateral como hacían antes con Tesillo, sino que lo hacían con Jairo Moreno. Tenía el lateral derecho un chico que se llama Navarro, que es un lateral que también juega mucho por dentro y que puede jugar de pivote, y que lo ponía jugando como de interior, siendo un lateral derecho, pues se cerraba mucho, jugaba mucho por dentro y el extremo se mantenía abierto. Pero si el extremo se metía dentro y Navarro lo veía, se quedaba abierto por fuera. Los puntas eran bastante móviles y hay veces que de repente uno de los dos puntas caía por fuera y el extremo se metía por dentro. O sea, había mucha rotación de jugadores ocupando ciertos espacios, pero que era muy interesante, difícil de defender y muy vistoso para el espectador. Por lo tanto, podríamos hablar que es un juego de posición. No sé hasta qué punto hay ciertos patrones que yo he visto, pero no sé si él los trabaja por lo que yo creo que es así. Pero bueno, que es un juego muy vistoso, muy de toque, de salida de balón, de mucha movilidad, pero con sentido, de ocupar espacios y roles con sentido. O sea, me gusta, la verdad, me gusta. Ahora que has mencionado algunos nombres, ¿habría alguno que ya tuvo en algún equipo anterior que crees que podría venirse al Huesca porque yo que sé, que sea su hijo, que le guste mucho este futbolista o que le pueda traer el proyecto? Que claro, es en segunda división más que en primera. Quizás pensarían más. Es que el gran problema aquí es de dinero, porque los que a él le gustaría traer seguro, porque hay jugadores muy buenos en ese equipo, valen mucho dinero. Sí. Porque aunque la gente en Europa o en España no conozcan tanto la Liga Mexicana, en México hay mucho dinero y hay equipos con mucho dinero. Y hay mucho dinero también de forma interna, quiero decir. Hay jugadores que igual internamente los van a vender por 5, 6, 10, 12 millones de dólares. Y bueno, pues el Huesca igual no puede pagar eso, o igual puede pagar por uno, pero no va a poder pagar más, sí, o sea, y será difícil. Por lo cual, hay varios de ellos, Ángel Mena, que es internacional por Ecuador, pero este también va a ser muy caro probablemente, salvo que esté a punto de acabar su contrato, que eso ya no lo sé, pero que le gusta mucho. Había un jugador que era clave para él, que es el Chapito Montes, que es un interior de mucha calidad que podría jugar aquí y lo haría muy, muy bien, pero el problema es que tiene 35 años, entonces igual por ahí lo tendrían difícil. El lateral derecho que te he dicho, Navarro, podría ser que no fuera tan caro, que le dejaran la oportunidad de salir a España y sería una opción, lateral derecho. No sé si en el Huesca... El Huesca no tiene laterales derechos a día de hoy. Ya, pues mira, pues seguro que va a intentar traerlo. No. Este podría ser una opción. Está Jan Meneses, que es un extremo chileno, internacional por Chile, que puede jugar abierto por fuera o puede meterse mucho por dentro, que también lo hace bien, que es muy polivalente, que también sé que le gustaba mucho. Víctor Dávila, otro chileno, pero este sería caro. Tesillo, Jairo Moreno, pero esos también serían demasiado caros. Yo, si me pongo a apostar, vería más factible Navarro y quizá incluso Meneses que el resto. El resto creo que serían demasiado caros. Ya veremos a ver si hay suerte. Pues sí, ¿Y tú lo has visto de cerca? ¿Cómo lo describirías en el trato más personal, digamos, y la dirección de campo? ¿Cómo suele ser durante los partidos? ¿Es un entrenador que está siempre encima? ¿Es un entrenador que deja a los jugadores jugar su partido, digamos? No, es un tío bastante tranquilo en general. De hecho, he trabajado con gente que ha trabajado con él anteriormente y que han estado en cuerpos técnicos con él. Y siempre me han dicho que trabaja muy bien, que a nivel de entrenamientos y de metodología de entrenamiento
pues lo hace muy bien, o sea, es muy, muy a la europea, no es tan lo que se ve tanto en México. Él pues hace trabajos más europeos, españoles, podríamos decir. Y tiene muy, muy claro pues todo su modelo y cómo trabajarlo. En el trato es muy cercano generalmente. Con los jugadores internamente, pues no lo sé porque no he estado dentro de un vestuario, pero sí sé que es de llevarse bien con ellos, de llevarse bien desde la comunicación, no desde ser desde la mano dura de por sí. Sí, No es desde la un imposición, ¿no? entrenador, claro, pero sí entiendo, al menos en el León, que quizás es el equipo en el que más le he visto y más he jugado contra él, era un equipo que tenía bastante competencia interna. Había bastantes jugadores que podían ocupar un espacio u otro y por ahí, pues si uno no rendía, pues entraba el otro. Entonces, sí que creo que genera ese tipo de competitividad, pero no me parece un tío ni mala gente, obviamente, ni de mano dura, sino de exigencia desde el entrenamiento y el juego, desde el conocimiento y desde la cercanía, porque ya te digo que todos los inputs que he recibido es de que es buena gente. ¿Crees que se aprecia un poco en él algo de la influencia de Aguirre? La verdad, no. O sea, es que no se parecen en nada, la verdad. Al menos de lo que yo conozco de ambos. A veces esos A nivel... tándem de dos entrenadores bien distintos, uno tranquilo, uno más agresivo, funcionan muy bien. Claro, Quizá claro, pueda pero tener... exacto, pero al final es eso, que uno, Nacho es tranquilo, Aguirre es más nervio, pero además Aguirre nunca ha sido un fan de la táctica, por decirlo de alguna manera, Sí, no, o sea, sí, generalmente le dejaba al segundo, lo demás, dirigir ciertas cosas y entonces el que dirigía en esas situaciones era Nacho Ambriz. Por lo tanto, él pues, fue moldeando su modelo de juego, que tuve sus equipos y para mí, o sea, bajo mi criterio y gusto personal, están mejor trabajados los equipos de Nacho Ambriz que los equipos del Vasco Aguirre. El Vasco Aguirre pues, es muy divertido sí, y muy de llevar bien el grupo, pero el estilo de juego incluso no tiene nada que ver. Entonces, no, seguro que aprendió cosas de él a nivel de gestión, pero a nivel de personalidad y de idea de juego, nada que ver. ¿Crees que se adaptará bien a esta segunda división? Es una categoría muy dura, ¿eh? La segunda. Yo que soy Sí. aficionado del Zaragoza y también simpatizante del Huesca. Uh-huh. Es una categoría durísima, pero bueno, confío en que consiga llevar Huesca primera, que al final creo que será el objetivo. Claro, a ver, sé que es muy dura la segunda división española, pero también como cualquier liga del mundo, necesitas una buena plantilla, tener el mejor equipo posible para poder tener más opciones. Al final, el último año, pues era claro que Español, Mallorca y Almería tenían las mejores plantillas de la liga y estaban los tres primeros. O sea, generalmente si tienes los mejores equipos de la liga, estás arriba. O sea, esto no es ningún secreto y pasa en todos lados. Obviamente que puede pasar que algún equipo que tenga una plantilla espectacular pase algo internamente y se vaya para abajo, pero generalmente a mejor equipo que tengas, más opciones tienes de subir. Pues todo dependerá de la plantilla que le monten. O sea, al final los entrenadores no somos magos de ninguna manera. O sea, tú no puedes tener la peor plantilla de la liga y quedar campeón. Eso no pasa. O sea, lo que va a pasar es que si tienes uno de los 3, 4, 5 mejores plantillas de la liga, entonces sí que vas a poder competir por subir. Y con un juego vistoso, va a competir bien y al final él al final viene de primera división, aunque sea México. Los sueldos de allá son mucho más altos que los de segunda división de España. Él si viene aquí es porque para él es una oportunidad de probarse en Europa y de pues, aprovechar el Huesca, que va a ser un equipo que a priori debería tener buena plantilla para volver a subir a primera división y que con ellos subir, llegar a primera de España y hacer carrera de esta manera. Entonces, él está apostando por este proyecto. Entonces entiendo que le van a hacer un buen equipo. Si le hacen un buen equipo, pues él los va a hacer jugar bien y seguro que van a competir por subir. Ya Marcos, para terminar, creo que el público mexicano es muy de seguir a los entrenadores y jugadores que se van, digamos, a Europa o que se van a otra liga. ¿Crees que habrá un aumento de público mexicano siguiendo al Huesca, que se empezará a conocer al Huesca y a la ciudad en México?
No, 100%. O sea, 100%. O sea, va a ser el equipo de México. Porque los mexicanos generalmente todo lo que sea Europa lo ven con una aura de que es increíble. Entonces, si no me equivoco, ahora mismo es el único entrenador mexicano que está en Europa entrenando, por lo cual en todas las noticias, programas de la tele de México, habrá un hueco para hablar del Huesca de Nacho Ambriz, pero eso es 100% seguro. Y va a haber mucho seguimiento mediático, que seguro que lo van a notar en el propio club, que van a ver que va a haber periodistas mexicanos siempre ahí pendientes del equipo. Por lo cual, sí, los mexicanos van a ser del Huesca, pero eso te lo garantizo. Bueno, pues esperemos que siga teniendo, bueno, que tenga un gran impacto Huesca allí en México y, bueno, y el Huesca sobre todo. Y nada, pues con eso ya terminamos. Te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí, todo tu tiempo y dedicación. La verdad que es un gusto tenerte. Nada, hombre. Nada, y nada, encantado de estar aquí, de ayudaros y hablar un poco de Nacho Ambriz y que ojalá le vaya bien en el Huesca y os devuelva a Primera División. Y nada, pues con eso terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejad en la cajita de comentarios cualquier sugerencia, cualquier comentario siempre positivo y nos vemos en el siguiente.